Hola, hola, bienvenido a un episodio especial de La maternidad no es color de rosa. Soy Carol del Pozo, si es primera vez que estás escuchando el podcast. Y hoy estoy acompañada de dos mujeres maravillosas, emprendedora Mónica, Luisa, creadoras de Dios en Acción. Y hoy le vamos a dar voz a un congreso maravilloso que están, bueno, que ya montaron, pero que se hará ya a partir de septiembre, octubre. Y bueno, ya nos van a estar hablando de todo eso porque bueno, va a ser una semana súper maravillosa. Bienvenida, preciosa Mónica, Luisa, ¿qué tal están? Antes de hablar del Congreso, sí me encantaría pues obviamente que se presenten, que digan quiénes son y así esta hermosa comunidad pues os va conociendo. Muchas gracias, gracias Carlos por la invitación también, por traernos aquí a poder darle voz al Congreso. Bueno, yo soy Luisa Figueroa y además de ser fundadora de Diosas en Acción, soy profesora y formadora de yoga y meditación. Y yo, Caro, lo primero, muchas gracias por invitarnos a este podcast y poder poner aquí nuestra voz y nuestro granito de arena. Mi nombre es Mónica, bueno, también no, mi nombre es Mónica y soy como Luisa, también fundadora de Diosas en Acción, que ya llevamos ahí un tiempito. Y yo pues me dedico, mi emprendimiento así personal es guía de terapia de bosques, pues eso, para ayudar a las personas a sanarse y a conectar con los bosques. Qué bonito, me encanta. Bueno, es que la energía de ustedes dos me fascina. Bueno, los lunes, una vez al mes, siempre estamos en este tema de networking online y se conoce mujeres maravillosas y bueno, ustedes también aportan muchísimo aquí desde la maternidad no es color de rosa y obviamente yo de verdad que os doy las gracias por todo esto que están haciendo porque de verdad que ayuda mucho. Bueno, a mí me encanta conocer personas y yo creo que de esto también va el congreso de... Aparte de dar voz, ¿no? A estas hermosas mujeres que están participando. Yo creo que lo importante también es que las personas que están del otro lado conozcan también a estas mujeres. Y bueno, a mí es que me encanta conocer personas y de verdad que me parece que es un congreso que es muy, muy nutritivo. Aparte de todo lo que van a aportar, contenido de valor, también el conocer a estas personas, estas mujeres tan empáticas, tan maravillosas. No las conozco a todas, pero viniendo de ustedes, yo me imagino que de verdad son unas mujeres súper maravillosas. Así que bueno, voy a empezar con las preguntitas, ¿vale? Porque antes de hablar del Congreso, que obviamente es lo que queremos darle voz para motivar a esas mujeres que nos están escuchando, ya sean madres o no, que puedan escuchar el Congreso, pero sí me gustaría saber el inicio de todo esto, ¿no? Para que las personas también que nos escuchan sepan de dónde viene esto de Diosa en Acción, qué fue lo que les hizo explorar en todo esto y decir, ya basta de tanto perfeccionismo, quiero ayudar a mujeres. Luisa o Mónica, no sé quién. Mónica, si quieres contestarlo. Sí, pues bueno, nosotras estamos acostumbradas a presentar Diosas en Acción. Diosas en Acción pues comenzó porque estábamos pues en una formación, éramos mentoras y lo típico, ¿no? Que te forman en todo, de todos los pasos y demás. Y luego vimos que faltaba pues una parte, ¿no? Una parte de energía femenina cuando te metes en el mundo este de emprendimiento. Pues ves que te falta la parte esta que todo es embudo de ventas, facturar, no sé qué, no sé cuánto, y que faltaba como la parte femenina, ¿no? Que es como mucha tensión. Mm, Yo venía de hacer mucha terapia de energía masculina, ya. porque yo desde niña tengo mucha masculina, soy muy de acción y me metí en el mundo de emprendimiento y digo yo, ay, madre mía, que me desequilibro otra vez, que vuelvo otra vez a tener que volver donde los terapeutas. Y entonces ya pues decidimos hacer un emprendimiento más equilibrado, que se vea, pues eso, que las mujeres pues Mm, tenemos nuestra parte de intuición, nuestra parte emocional, somos cíclicas, que no se puede vender, estar, por ejemplo, en la semana de ventas, pues si estamos con la menstruación, porque estamos más mm, bajas, y claro, eso son cosas que en muchos sitios pues no se tienen en cuenta, también somos más sensibles, y ahí pues es hacer, facturar, facturar, facturar. Entonces, como no existía, pues creamos, ¿no? Primero entre unas amigas, pues empezamos a hacerlo, y hicimos un evento para sacar nuestra diosa al exterior, y hacemos en Madrid, pues eso, hacíamos ahí
pues un fotógrafo que nos esperaba, cuidábamos la imagen personal, porque las mujeres, quieras o no, somos presumidas, nos gusta ir guapas, si nos sentimos bien por dentro y por fuera, sobre todo por fuera, pues vamos más a salir más en redes sociales y vamos a comunicar más. Si te sientes fea, pues te cuesta más comunicar. Y bueno, empezamos así, lo hicimos para unas amigas, luego lo empleamos, ampliamos y ya pues hasta que se ha creado la comunidad de diosas en acción, que bueno, que ahora sobre todo pues nos reunimos, tenemos nuestra comunidad del Templo La Acción, que nos reunimos ahí todas las semanas y luego una vez a la semana en el networking este gratuito, que venimos ahí muchas mujeres todos los meses. Qué Bueno, bonito, me encanta. para que veas algo añadido, Diosas en Acción ha tenido su proceso, comenzamos con 4 y ha tenido su evolución también. Entonces, después teníamos Leti, Leti es una madre y su foco era más que todo abrir su escuela para niños. Entonces, ella dijo, tengo que dejar Diosas en Acción para Wow. poner mi foco en otro emprendimiento. O sea que hemos ido evolucionando y hemos ido creciendo, por eso también el networking ha crecido, llegó el congreso de lo que tú quieres hablar, entonces solo para que sepáis Sí, que sí. cualquier emprendimiento tiene su proceso y nosotros también hemos tenido nuestro proceso y así nos ha dado de todo. Totalmente, me encanta esto porque, claro, uno ve cuando emprende, uy, qué fácil, ¿no? Qué rápido, mira, Carol del Pozo cómo está, mira, Luisa, mira, Mónica, Dios en acción, pero es que realmente todo tiene su proceso y su transformación también. Y hablando un poquito de transformación y del Congreso, Luisa, me encantaría que me dijeras realmente por qué eligieron ese nombre de ni perfectas ni bloqueadas, porque es que yo creo que va, o sea, como anillo al dedo. Bueno, ni perfecta ni bloqueada lo escogimos porque primero no hay que ser perfectas, porque nosotros nos dimos cuenta que muchas de las mujeres que venían hacia nosotros Mm, que querían el perfeccionismo, ¿no? No salían, se procrastinaban por eso, porque querían ser perfectas, entregar el reel perfecto, entregar esto perfecto, y para emprender no tenemos que ser perfectas. Y eso total. hace, procrastinar hace que nosotras nos bloqueemos. Entonces, nosotras no somos ni perfectas ni bloqueadas como diosas, no necesitamos ser perfectas, sino que entregar valor. Entonces, ese era el mensaje, ¿no? Tenemos que entregar un valor a las personas que queremos. Totalmente, me encanta. Y sobre todo eso, porque al final una emprendedora tenemos bloqueos emocionales. Yo creo que eso es normal. Y bueno, si me podrían decir, Mónica, ¿cómo se ve la emprendedora cuando realmente conecta desde la esencia y no desde esa versión, ¿no? de Instagram que últimamente vemos en redes sociales, sino de verdad desde nuestra esencia y pasando por ese proceso de transformación? Sí, totalmente. Además, ahora con redes sociales se ve mucho. Además, se ve, yo siempre digo, ¿no? Que la gente no te compra lo que dices, compra tu energía. Entonces ya yo creo Total, que mucha gente ya vas a Instagram, oyes a alguien hablar y ya sientes la energía y dices, ¡buah! No se lo cree ni ella ni él lo que está vendiendo, ¿no? Entonces, muchas de las cosas es tu energía, ¿no? Para que sea, que se venda desde la esencia de ser tú misma y sobre todo para mí es disfrutar. Porque si estás disfrutando en lo que en tu emprendimiento o con tu producto porque crees en él, porque es que hay personas que es que no creen en lo que venden. Entonces, es normal que no se sienta ahí la autenticidad. Entonces, yo pienso que cuando estás disfrutando es que estás sacando ahí tu niña esta que disfrutona, la que le gusta jugar, y entonces ahí es la autenticidad porque los niños no mienten. Como tú bien sabes, Caro, que los niños son muy auténticos. Entonces, yo creo que es cuando estás disfrutando, haces un lanzamiento, sale mal, no pasa nada porque mientras lo has estado haciendo, lo has pasado bien, has conocido gente, vale, vale, se sabe que hay que facturar, hay que ganar dinero, pero si lo disfrutas, y eres tú auténtica, pues la verdad que no pasa nada. ¿Que hay que enfadarse? Pues también es parte de la autenticidad. Poner total. límites también es parte de la autenticidad. Pero sobre todo es eso, ¿no? Que seas tú, que no tengas miedo de nada y que estés ahí preparada para darte al servicio, ¿no? Que para eso hemos venido. Y cuando lo haces con amor, pues no tienes que Mm, tener miedo porque tú lo haces lo mejor que puedes.
A lo mejor no es lo perfecto o lo que o las personas tienen expectativas, pero si tú lo has hecho con todo tu amor, con todo tu cariño, pues si la otra persona no lo ve, pues no pasa nada, porque tú lo has dado ahí lo mejor de ti, entonces no pasa nada. Y eso para mí es que es ser auténtica. Mm. Además se nota mucho cuando oyes a la gente hablar si lo hace auténtico o no. Totalmente. Yo siempre digo también, ¿no? Que ser consciente de a veces de esas máscaras que tenemos desde Mm. el inconsciente y sacarlo, porque yo creo que el emprendimiento, bueno, cuando yo empecé a emprender, me mostró muchísimas máscaras de la Carol y fue como, wow. No sé si de eso también llegan a hablar en el Congreso y de todas estas cositas tendrán temas sobre eso, ¿no? De temas de quitar máscaras y culpas y bueno, muchísimas emociones que hay allí. Y bueno, como esto es un podcast para madres, no puedo dejar a las madres por fuera. Y Luisa, no sé si me quieres comentar, bueno, responderte esta pregunta de una madre que nos está escuchando ahorita actualmente y dice, ah, pero esto no es para mí porque yo no soy emprendedora, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo con este congreso? ¿Para qué voy a participar? Entonces, ¿qué le dirías tú para la que nos está escuchando que diga, oye, mira, te invitamos a que puedas estar aquí y sobre todo también si incluso esa madre que está allí quiere empezar a emprender? Son dos preguntitas en una. Bueno, te respondo la primera. También para las madres, porque como tú decías, también en el Congreso vamos a hablar de muchas temáticas que es el desarrollo personal, ¿no? Que antes de comenzar un emprendimiento, como Sergio Fernández también lo dice, ¿no? No es desarrollo profesional, sino el desarrollo personal. Entonces, es muy importante toda la temática que va a haber en el Congreso para las madres, porque, y además, no solamente de la temática, sino que muchas de las expertas son madres y han La pasado muchas, ¿no, Mónica? el 90 yo Entonces, creo. totalmente, o sea, el 90% de las mujeres que son expertas ahí son madres y han pasado el proceso, que es ese proceso de, ay, me siento culpable, no Mm, estoy con mis niños, etcétera, ¿no? Entonces, para que vean las madres que es posible emprender y ser madre. Y la segunda pregunta la contesta Mónica, La que segunda, es, cuál era, Carol? de si hay una madre que nos está escuchando Ah, sí. y está como que esa vocecita diciéndole que sí quiere emprender, Ah. pero siente que no puede con todo y que también puede ser Uy, que esté la culpa allí. pues tiene que estar en el congreso porque tenemos a varias mamás que hablan justamente de eso, de cómo organizarse para ser emprendedor. Bueno, tenemos, sí, uno que se llama Cómo ser emprendedora vaga y disfrutona, y Me encanta. es una madre que tiene 4 hijos, es funcionaria y emprendedora, y da ahí muchas claves para, pues eso, para Mm, cómo emprender, es que todo es el tiempo. Si tú tienes mm, buena gestión de tiempo, pues lo haces. Y yo lo que les diría a las mamás, que bueno, Luisa y yo somos mentoras de propósito y yo he trabajado de asesora de ventas y he vendido mucho el tema de propósito. ujú, Y yo he hablado con muchas madres que han hecho, pues, a lo mejor alguna formación de propósito y era como muy triste porque era como, si yo ya sé cuál es mi propósito de vida, yo ya sé cuál es mi misión, pero mm, no puedo hacerlo ahora, se acabó, tengo hijos y me tengo que mm, dedicar a los hijos. Y claro, muchas veces es, ¿qué estamos enseñando, no? Como a mí me decían, pues, varias madres que conozco, que dice, es que cuando te dice una madre es que le estás enseñando a tus hijos, ¿no? Porque tú mm. eres ejemplo de tus hijos y es, tengo un sueño, pero lo tengo que dejar, me tengo que morir sin cumplir ese sueño porque tengo que poner a mucha gente delante de mí. Y eso es lo que estás enseñando a tus hijos y eso es lo que harán, obviamente, tus hijos después. Entonces, claro, quieres que tus hijos sean felices, pues lo mejor es que vean el ejemplo de la madre. Y con organización, pues claro que se puede.
con organización, claro. buscar tiempo y poniendo, explicando a los niños también de, Mm, mira, mamá necesita tanto tiempo para estar formándose en esto o para hacer esto, ahora es el tiempo vuestro y con ayuda de toda la familia pues se puede porque nosotros tenemos muchos casos de emprendedoras que están con nosotras con el Templo de la Acción y lo vemos mm, cómo gestionan a su familia y las total. respetan cuando las madres están haciendo una formación o algo tal, los niños lo respetan y lo hacen, y lo hacen. Y como nuestra Leti también, Leti que estaba con no. nosotras, pues la niña Mm, las ha estado apoyando a su madre mucho tiempo, las niñas, para que su madre cumpla el sueño de tener su escuela infantil, ¿no? Y eso qué es todo bonito. educarles, educarles. Mm, Y no, pues eso, si tienen un sueño, yo las invito que Mm. vayan a por él y que no le suelten. qué Y bonito, que me escuchen, encanta. porque Leti habla también, así Ah, que sí, de ah, verdad la voy a Sí, conocer claro, por allí. supuesto, a Leti la así tenemos que la tenemos en en el el último congreso. día, en el Congreso y va a hablar sobre la educación para que las madres puedan emprender también. Mm. Qué bien, me encanta. Bueno, vamos a hablar ahora sí, 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 un poco más del Congreso, a darle ya más forma. Hemos dicho alguna pinceladita, pero bueno, vamos a hablar de ese proceso detrás de cámaras, ¿no? Detrás de ese Congreso, porque de verdad, o sea, aquí os digo admiración total, respeto, porque yo sé que armar un Congreso no es tan fácil. Yo he querido y hay que tener muchísimo sistema, estructura y todo para poder armarlo. Y algo que me llama muchísimo la atención es cómo convencieron a 60 mujeres exitosas para que pudieran hablar de, imagínate, tantas temáticas, ¿no? Y poder organizar todo eso. Bueno, yo creo que convencer no sería la palabra de convencer porque casi todas las mujeres que están en Diosas en Acción están al servicio, ¿no? Y son mujeres Mm, que quieren entregar su valor y quieren también ser vistas, ¿no? Entonces el Congreso es también para que estas mujeres expertas puedan hacerse visibles, entre comillas, hacerse visibles, pero también que entreguen ese valor que ellas entregan en sus servicios y que las personas conozcan el valor que ellas puedan entregar. Entonces, ser experta y presentarte como una mujer que sabe sobre la temática que tú estás hablando, también es algo que ayuda, ¿no? Bastante, te ven más, tienes como, las personas tienen más confianza en ti. Entonces, no fue un convencimiento, fue No, más así como queremos hacerlo, es que era como, nosotros las llamamos y era como, todas querían estar, ¿no? Nosotros wow, les pensábamos ha que iban a gustado ser, mucho el movimiento Ni claro. mm, Perfectas ni Bloqueadas, crear este movimiento para poder ayudar a otras emprendedoras que ellas sabían que tienen miedos y Mm, bloqueos como ellas y que ellas ujú, puedan tener esa labor de explicar cómo ellas lo han conseguido. Cada una nos va a explicar su técnica, cómo mm, consiguieron desbloquearse y para poder emprender. Entonces, la verdad que el movimiento les ha gustado mucho y sí que, además, entre unas y otras se lo decían y hasta tuvimos que poner un límite porque no podíamos estar grabando tanto. Dijimos, bueno, para el siguiente guau. congreso, porque ya eran 60 son 60 sí, 60 y 60 sesiones, o sea, 60 ponencias y wow. Y nos ha encantado, ¿no? De que haya tantas mujeres que hayan querido aportar, dar su valor y ayudar a otras. Nos ha encantado lo bonito que ha sido, ujú. sí. Lo hemos Mm, disfrutado también. Nosotros nunca nos imaginamos que iba a ser, nosotros pensamos también que iban a ser 20, pero el movimiento, el nombre también, el nombre que mm, ayuda, porque te identificas mucho con eso, ¿no? Como sí. emprendedora, te identificas con Ni Perfectas ni Bloqueadas y Mm. tú quieres dar valor, así que no, fue muy bonito el movimiento. Guau, ¿y qué es lo que me dirían ustedes, bueno, ya la comunidad, qué es lo que no van a ver en otros congresos? O sea, ¿qué es lo que hace Ni Perfectas ni Bloqueadas tan especial? Pues yo lo digo en muchas sesiones, porque yo estudié empresariales en la universidad y lo que hay en este congreso no te lo Mm, enseñan en la universidad para nada, porque
tocan muchísimos temas que no se suelen tocar en ningún sitio. Yo he hecho muchas formaciones de marketing, de Mm, empresariales, de administración, de gestión, y lo que se va a ver en este congreso no lo he visto en ningún sitio, porque como hay gente de todo tipo de temáticas, hay gente terapeutas, hay gente de liderazgo, hay gente que te enseña a escribir un libro, es que hay de mm, todo. Entonces, nosotras lo hemos dividido, bueno, en nuestro triángulo del poder, que es conexión, que tenemos expertas que nos enseñan a conectarnos con nosotras mismas y con nuestro emprendimiento, porque claro, eso también muestra la autenticidad. Si no estás conectada contigo misma y con tu emprendimiento, no estás mostrando autenticidad, estás copiando claro. y diciendo frases de los gurús y no eres tú. Luego tenemos muchísimas expertas que nos hablan de la acción, cómo organizarse, cómo crearte un mapa, de cómo Finanzas, todas las finanzas que tienes que llevar en el emprendimiento. finanzas, de inversiones, o sea, tema de dinero también se habla mucho porque hay que saber de dinero si quieres ser emprendedora. Esa parte también se toca mucho. Y luego también pues se toca el otro pilar que tenemos, que es el acompañamiento de ir acompañadas. Porque cuando Mm, emprendes sientes mucha soledad y hay muchas expertas pues que te explican cómo acompañarte, cómo ir acompañada de los mejores, dónde encontrar a las buenas personas. Y tenemos de todo tipo, es que temas de todo que es que en ningún sitio se va a escuchar. Por eso va a ser un éxito. Sobre todo para wow. las personas, bueno, para las que llevan tiempo emprendiendo, porque les van a Mm, hacer muchos clips. A mí y a Luisa nos han hecho muchos clips de temas, como Luisa y yo hemos escuchado todas wow. todas las ponencias, pues es que hemos salido ya de ahí, wow, como diciendo, wow, Wow, sí. lo que se van a llevar, pues nosotras hemos aprendido muchísimo con todas. Wow, sí, Totalmente. sí. Totalmente ha sido un regalo para nosotras también, porque poder escucharlas a todas y poder poner también en práctica todo lo que nosotros íbamos escuchando. Así que de Mm, verdad que nosotras no es porque nosotros lo hayamos organizado, sino que hay que escuchar a cada una de ellas porque aportan muchísimo valor para el emprendimiento y para el día a día también, para si lo necesitan. qué bien, qué bien. Claro, yo me imagino que no hay una que destaca más ni una menos, sino No. que es, hombre, todo en equilibrio y que se ve diferente, ¿no? Porque lo que veo aquí es un menú amplio de muchísimas cosas que vamos a tener para poder nutrirnos tanto mental, emocional y espiritual. Y bueno, Luisa y Mónica, cuando uno hace un proyecto tan potente como este, uno siempre tiene un objetivo y me encantaría saber con el Congreso, ¿qué es eso que ustedes esperan? Ese impacto esperado. ¿Cuál es ese cambio real que buscan en tanto para las personas que lo hicieron, ¿no? Como ponente, como esas mujeres que van a escuchar este Congreso? Oye, para mí ya creo que ya se superó para mí lo que las expectativas. Fuera expectativa. Totalmente. Sí, el objetivo también era hacer ese movimiento, ¿no? Ese es uno de los objetivos principales que teníamos nosotros, es, venga, hacemos un movimiento de emprendimiento, de cómo expresarte con autenticidad, cómo emprender, etcétera, ¿no? Entonces, ese fue uno de los primeros objetivos. Nosotros no pensábamos que íbamos a hacer tantas, al principio pensábamos que íbamos a hacer 20 y de repente superamos el objetivo de 20, ¿no? Pasamos a 60 y así ha sido haciendo porque nosotras también pedimos patrocinadores y al momento nunca pensamos que tanta gente iba a confiar Mm, en que esto puede ser posible, que se puede emprender de una manera diferente. claro. Y empezaron los patrocinadores. A ver, y nosotros empezamos a hacer números también de cuánta visibilidad pueden tener los patrocinadores para que también estén, no nos patrocinen solo por patrocinar, porque ellos también quieren tener su valor, ¿no? Claro. Y llegamos a un punto, creo que era como, no sé cuántas miles de visualizaciones, entonces los patrocinadores para ellos también fue eh, algo que les ayuda a ellos también. Nosotros nunca Ujú, nos, también, pero eso fue en el camino, dijimos el claro. Congreso, después dijimos patrocinadores y fue así, fue como los objetivos se fueron poniendo mientras nos íbamos organizando. Wow, es que bueno, es que me parece que es muy potente lo que están creando, chicas, de verdad. Le veo, creo que esto se va a repetir y no esperen 60, esperen más, porque creo que esto va a ser muy, muy, muy potente. Y sí me gustaría para
para casi ir finalizando ese detrás de cámara, pero más potente, más profundo. A mí me gusta ir siempre a las profundidades y realmente me gustaría escuchar de las dos, Mónica y Luisa, ¿cuál fue ese momento más tenso o emotivo durante la grabación? Porque 60 eh, ponente, sé que no debe ser fácil para muchísimas cosas, gestionar, estar en la cámara, bueno, tantas cosas. Quiero que me lo digan ustedes. Ay, pues mira, la verdad que a hacer Luis y yo hemos hecho muchas entrevistas, hacemos cada semana en nuestra comunidad una entrevista a las chicas de nuestra comunidad en Instagram. Y Sí. al principio, la verdad que en las primeras grabaciones no conocíamos muy bien el programa y teníamos ahí un poco tensa. Encima la primera grabación, la chica no tenía buena conexión, se nos Wow. cortaba mucho y empezamos, ¡buah, madre mía! La primera grabación que hacemos y menos mal que no es en directo, que se nos corta y tal. Y pero empezamos a ver trucos, ¿no? Luego a lo mejor otra grabación, la chica tal, y empezamos a ver, entonces ya cuando venían las siguientes grabaciones, tienes que tener esto listo, esto, tal, Luisa, cierras ventanas, las decía Luisa. Entonces ya las otras grabaciones ya han ido como muy bien. Además, Luisa y yo íbamos ya preparadas, ya como si nada. Saltábamos de una grabación a otra, no sé qué. Hemos estado todo el verano grabando, es que hemos estado a lo mejor estaba yo en la playa, iba corriendo, ay, que tengo una grabación. Mm, Incluso con mi pareja, al pobre, tuvimos que descargarnos los dos una aplicación porque él no sabía ni cuándo verme ni cuándo llamarme, por si estaba yo grabando, si me molestaba. madre mía. Claro, entonces le bajamos una aplicación para que él pudiese ver, ay, Mónica tiene grabación de tal hora con esta, hora tal, de esta hora a esta hora no puede entrar porque la molesto, no sé qué. Esa aplicación la tienes que compartir con estas madres emprendedoras. Y Sí, entonces bueno, nos veíamos ahí. Entonces yo también veía ahí sus horarios. Digo yo, bueno, ahora de este rato a este rato que tengo yo, no tengo grabación, podemos vernos, no sé qué. Pero sí, sí, hemos tenido yo gestionarnos, pero al principio no sí, conocíamos muy bien, pero después bien, muy bien. pero sí, yo nos las pasamos muy bien porque cada una teníamos algo y como era verano también hacía mucho calor. Una vez una de las chicas nos puso a bailar, ¿te acuerdas, Marta? Ay, a Nos bailar puso flamenco, sí. a flamar y yo de arriba muy bonita, vestida, yo, espera, todavía no me puedo parar a bailar porque abajo no tenía nada y nos Claro, moríamos. Claro, tenía, entonces ya tiene, después ya dice, pues voy a ir preparada porque no sabes qué es lo que te Claro, van a traer las chicas, si te van a poner a bailar, si te van a poner a hacer claro. algo, ¿no? Claro, claro, es que las chicas, como nos cogían a nosotras de conejillas de Indias, pues claro. a hacer esta práctica. Entonces, claro, o ponte a bailar. A mí el otro día, Luisa, ponte de pies que vamos a hacer yoga. Y yo, ay, madre mía. Menos Qué mal que no bueno. me puse el vestido, que para hacer yoga en vestido, le decía yo a Luisa, Wow, si me sí. mandes a hacer el pino en la pared, me va a ver aquí todo el mundo las bragas. Pero ahora somos expertas en StreamYard, somos expertas en YouTube, de verdad Sí, es que Qué termina siendo experta en todo, porque ahora ya sabemos cuántos vídeos puedes subir en YouTube al día, qué porque pensamos, maravilla. bueno, lo subimos así, ya puedes, solo puedes subir 10 al día, sabes Mm, cómo cortar, dividir, bueno, lo hemos hecho entre nosotras dos, ¿no? Teníamos nuestro Excel de así, organización, si Excel no son nos muchos, hubiéramos tenemos. vuelto locas. Eso, Natalia, que es la y Natalia que nos hizo los los logos, carteles, los las carteles, portadas, sí, los ella carteles era muy preciosos. preciosos. sí, Natalia nos hizo una organización, yo creo que ella fue un regalo también para nosotros en la Al organización de congreso, carteles. sí. Sí, sí, sí. Nos ha quitado muchísimo trabajo y claro, Mm, como es diseñadora gráfica profesional, pues se wow, nota mucho en todos los carteles, en todos los que nos lo ha hecho, ¡buah! En los qué bien, fondos, qué bien. todo, todo. Pues bueno, chicas, para ir finalizando, sí me encantaría que dejaran un mensaje a esas mujeres que nos están escuchando y que por lo que sea piensan, bueno, qué lindo todo esto y maravilloso que está contando Luisa y Mónica, pero yo no puedo asistir. Oh, no hay esa excusa, no la existe, porque está en YouTube, o sea que todo el mundo lo puede ver, va a estar gratuito y yo lo que os recomiendo es que
Si tenéis un trayecto en coche así de media hora, de llevar a los niños al colegio y volver, Mm, pues mm, que ese trayecto lo mm, hagáis con Diosas en Acción y pues todas las mañanas, como tenemos 60 pues os podemos acompañar dos veces, dos meses en el coche para ir y volver escuchando pues los vídeos de todas estas expertas. Además es que no tiene que ser emprendedoras, porque es que te hablan de todo, ¿no? El mm, primer vídeo que tenemos es ¿Tienes permiso para emprender? Y nos la habla una consteladora familiar. Entonces, mm, que hay mm. muchas creencias y muchas cosas de la familia que a lo mejor no te dan permiso para emprender y estás ahí bloqueada, ¿no? Entonces, ese es el primer vídeo que va a haber y es que Sí. es para todo el mundo este congreso porque te Y hablan eso, ese de... fue también uno de los objetivos, perdón Mónica que te corté, Mm, sí. de por qué lo hicimos gratuito y en Mm, YouTube. Yo hablábamos con Mónica, Mónica, lo hacemos de pago porque son 60 personas, son esas, y Mónica me dice, no, no, hay que hacerlo gratuito para que las mujeres puedan estarlo escuchando todo el tiempo y tengan la opción de verlo. Así que no hay excusa, se puede ver mm. siempre, está ahí gratuito para todas. Mm. Maravilloso, me encanta. Y bueno, y falta hablar de lo más importante, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo termina? Más o menos cuánto dura cada sesión, cuándo empieza, cuándo acaba en el día. Pues empieza el próximo lunes 22, va a ser de lunes a viernes y luego de la semana siguiente, lunes y martes, o sea, del Ok. 22 al 30 dejamos sábado y domingo de descanso y dura normalmente cada sesión, cada ponencia unos 45 minutos, 35, sí, entre 35, a lo mejor alguna puede llegar a una hora, pero no suele ser más. Y luego, ¿qué iba a contar yo? Ah, sí, que luego el 1 de octubre el 1 de octubre vamos a hacer como una fiesta final en la que vamos a invitar a todas las expertas para que se conozcan entre todas y a todos los espectadores que estén viendo el congreso, también les vamos a invitar a todos en un Zoom para conocerlos todos, los que han hecho este congreso, los que lo están viendo y para que entre todos pues hablemos y creemos ahí sinergias, porque yo creo que puede ser muy bonito porque ya hay una energía preciosa, ya, o sea, y ya ese día va a ser pues total para conocernos, meteremos a la gente en salas pequeñas para que se conozcan, para que hablen y como va a ser muy bonito el último día, el 1 de Exactamente. octubre a las 8 de la tarde. Qué bien. Y Bueno, así chicas, celebramos los aprendizajes, ¿no? Disculpa, así total. celebramos todos los aprendizajes de nosotras, de las ponentes y de las personas que han escuchado a las ponentes. Bueno, Luisa, Mónica, de verdad, muchísimas gracias por estar en La Maternidad No es Color de Rosa y darle voz a este maravilloso congreso que tantas ganas tengo de estar allí y escucharlo. Obviamente también escucharme, que participo en uno de los días. Y si por lo que sea me faltó algo y que ustedes digan, Carol, faltó hablar de esto, pero yo creo que ya todo lo hemos tocado. Bueno, si no, es el momento ahorita. Y si no, bueno, chicas, me encantaría que dijeran sus redes sociales, dónde la pueden encontrar, todo lo sobre el Congreso y sobre ustedes también. Perfecto, pues bueno, para encontrarnos en YouTube, lo primero, Mm, buscar Diosas en Acción, el canal de YouTube, que ahí vais a tener todas las ponencias, ahí podéis tenerlas. Luego, nosotras solemos poner todas nuestras noticias en Instagram, en Diosas en Acción, ponemos el Instagram. Y luego, bueno, para seguirme a mí particularmente, yo tengo ujú. dos Instagram, bueno, el de Mónica Uico Chacayón, que le podéis ver aquí, y luego Bosque Terapéutico, también Bosque, guión bajo terapéutico, que ahí es pues donde me dedico más a la parte de terapia de bosques. Y para mí, para Luisa en privado, porque ya de esa selección me lo comentó Mónica, es Yoga Words con línea baja, hispana. Bueno, chicas, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, de corazón a corazón, de alma a alma, Mónica, Luisa, por estar aquí. He disfrutado muchísimo esta conversación con ustedes. Tienen una energía muy, muy bonita. De verdad que estoy muy agradecida con el universo de habérmelas puesto en mi camino, porque los lunes
me puedo conectar, veo y de verdad que siento una energía potente. Más allá de hacer networking, creo que lo tengo que confesar aquí porque me gusta ser súper honesta y me conecto por ustedes, por sentirlas, porque de verdad siento una energía tan especial en ustedes, tan familiar, que es como lo que me hace es como desconectar, ¿no? Y decir, aunque estamos en familia, estamos hablando de negocio y todo, es como una forma de hacer lo que a mí me gusta, conocer personas y obviamente de nutrirme de la sabiduría pura que tienen ustedes. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.